El valle del río Pitote, de origen glaciar, se ubica en la zona sur del lago Chapo, rodeado por un cordón montañoso. El río Pitote nace en el fondo del valle, en los depósitos de nieve acumulados en la montaña. El cauce del río Pitote y la zona de bosque cercana al cauce están bajo un proceso de destrucción conocido como erosión retrógrada. Este proceso es la consecuencia directa de la manipulación sistemática que la central Canutillar ejecuta sobre la masa de agua del lago Chapo. Este proceso de destrucción se traduce en la degradación del cauce del río y el socavamiento del terreno contiguo al cauce, y con ello, en la destrucción de las zonas de bosque contiguas al cauce. Los procesos de erosión retrógrada son propios de cursos de agua y avanzan desde la desembocadura del río hacia su naciente. En 1982, 8 años antes de la irrupción de la central Canutillar, el cauce del río Pitote lucía estrecho y no evidenciaba señales de erosión sobre lo normal. En 1998, esto es, 8 años después de la irrupción de la central Canutillar, el cauce lucía abierto en el tramo final del río, en los últimos 300 metros, pero se mantenía casi igual pasado ese tramo. Esto en armonía con la dinámica de un proceso de erosión retrógrada. El daño avanza desde la desembocadura hacia la naciente. En 2005 ya estaba consolidado el proceso erosivo en el tramo final del río. Ya se había ensanchado considerablemente la zona dañada y ya había adquirido la apariencia semicircular, tan característica de ese tramo en la actualidad. El proceso erosivo se comienza a desplegar aguas arriba del frente de erosión, existente en 1998, y la zona de bosque en ese punto, de aproximadamente 2 hectáreas, comienza a desintegrarse, expresión de la destrucción del suelo. En 2010, el proceso había avanzado considerablemente. Aún estaban en pie 2/3 de la zona de bosque, ubicada en el frente de erosión anterior. No obstante, el proceso ya se había tomado el tramo aguas arriba de ese punto, tanto a lo ancho como a lo largo del cauce. En 2012 se consolida la forma semicircular del tramo final del río. Entre 2012 y 2016, la zona dañada se había ensanchado hacia el ala noroeste del cauce. En 2020, la zona dañada se había ensanchado aún más hacia el ala noroeste del cauce. Entre 2023 y 2024, se redefinió el frente de erosión, previamente redefinido en 2005. La longitud de la zona dañada aumentó en 400 metros y el río abandonó definitivamente su curso noroeste por un curso sureste. Este cambio de curso se venía dando gradualmente desde 2021. Los procesos de erosión retrógrada poseen marco teórico ampliamente conocido por la academia desde hace muchos años. Para ningún geocientífico es desconocido lo que le sucede a la microcuenca de un río tributario. Si la masa de agua de destino, en este caso, del lago al que afluye ese río, es manipulada. Es más, todo aquello que le ocurre, tanto al cauce del río Pitote como al bosque aledaño, fue predicho antes de la irrupción de la central Canutillar. Un informe predictivo del IFOP, publicado en 1988, 2 años antes del inicio de las operaciones de la Canutillar, advirtió sobre las consecuencias de la manipulación del nivel del lago Chapo, expresión de la operación de la central Canutillar. Señala de forma explícita que los cauces de 3 ríos tributarios iban a ser degradados debido a la manipulación del nivel del lago. El informe le asigna mayor probabilidad de ocurrencia al río Negro y menor probabilidad a los ríos Este y Pitote. ¿Qué pasó? Se degradaron los cauces de los 3 ríos por igual.
Es impactante ver el cauce del río Pitote. Primero, por la crudeza y magnitud de la destrucción y muerte que se observa, y segundo, por la rapidez con que avanza el proceso de destrucción. A la entrada del cauce existe una zona de forma semicircular, generada como consecuencia de la destrucción del suelo y la muerte del bosque, existentes antes del inicio de las operaciones del acanutillar. En algún momento, entre 1998 y 2005, adquirió esa forma, y esta se consolidó entre este último año y 2012. Por ende, el suelo y todo el bosque existente en la zona fue destruido. Este proceso venía gestándose desde el inicio del trasvase de Cuenca, en 1990. Como expresión de ello y la degradación o caída del cauce, se perdió la continuidad bosque-río de pendiente moderada, típica de los cauces de origen glaciar. En la actualidad existe una suerte de acantilado, cuya vista frontal desde el lago corresponde al talud desnudo o expuesto, exhibiendo las capas componentes del suelo. La longitud de la zona semicircular o pared lateral es de 270 metros y la altura de esta supera los 10 metros. En ningún caso, este tipo de configuraciones del suelo es normal ni natural. El volcán Calbuco está a 22 kilómetros al noroeste del Valle Pitote, y entre estos existen varios cerros, algunos de ellos de 1.500 metros de altura. El proceso de erosión retrógrada, expandido hacia los lados, hacia ambas alas del cauce, en la zona dañada, ha derivado en la existencia de varios cementerios de árboles. Los cementerios de árboles son la consecuencia de que, tanto el suelo como el bosque existente al inicio del proceso de erosión fueron desplazados por el avance destructivo del mismo. Allí donde, en la actualidad, hay cementerios de árboles, en el pasado existió un bosque siempre verde. Los árboles que aún no integran un cementerio de árboles, o bien están moribundos, a punto de caer desde las paredes del cauce, desde el nivel donde está el bosque, o bien ya están muertos, caídos y aún sus raíces cuelgan de las paredes. En poco tiempo integrarán un cementerio de árboles. Según un estudio realizado en febrero de 2022 por la Escuela de Geografía de la Universidad Austral de Chile, en base a la técnica ortofotomosaico, el área erosionada del cauce del Pitote ascendía a 5.44 hectáreas. Según otro estudio, empleando la misma técnica, realizado en septiembre del año 2023, esta vez por la agrupación Lago Chapo Libre, el área erosionada del cauce del Pitote ascendía a 6.31 hectáreas. En consecuencia, en 18 meses, el área erosionada aumentó en un 14% y se destruyó casi 1 hectárea de bosque. Según la fotografía, construida en base a la técnica ortofotomosaico, el área delimitada por la curva amarilla fue la zona afectada en 2022 y el área delimitada por la curva roja fue la zona afectada en 2023. Por lo tanto, la región entre ambas curvas fue la región destruida entre 2022 y 2023.
La actual tasa de desforestación que soporta el Valle Pitote, inducido por la variación del nivel del lago Chapo, es de 0,7 hectáreas al año. El frente de erosión es el límite que separa la región dañada del cauce de aquella que no presenta daño. Esta frontera se va corriendo desde las zonas bajas del cauce a las altas, conforme el proceso de erosión retrógrada avanza. Recordemos que estos procesos crecen en dirección hacia la naciente del río. Pasado el frente de erosión, tanto el cauce como el bosque aledaño presentan un aspecto sano y de gran belleza, propio de los ríos patagónicos de origen glaciar. Casi nadie sabe siquiera que esto está pasando. Todo lo denunciado acá es el fruto del trabajo de una agrupación local, sin lo cual ni siquiera hubieras sabido que esto está pasando en el lago Chapo. Pero dejemos que las imágenes hablen por sí solas. Sigamos el viaje del río Pitote. El panorama es desolador. Un cauce de origen glaciar, patrimonio natural de la nación, parte de la Reserva Llanquihue y de la Reserva de la Biosfera, de extraordinaria belleza, se cae a pedazos y a casi nadie parece importarle. La muerte se respira a lo largo y ancho de los últimos 1.300 metros del viaje del río Pitote. No hay tiempo para las palabras. Dejemos que sea el propio río Pitote quien denuncie su tragedia. Esta destrucción ha venido ocurriendo en los últimos 35 años ante el silencio cómplice e ignorante de todas las autoridades, locales, regionales y nacionales. El Valle del río Pitote, de propiedad fiscal, patrimonio natural de la nación, supuestamente protegido por el Estado, abandonado y olvidado por la autoridad competente, está siendo destruido y desforestado por el avance de un proceso de erosión retrógrada, inducido por la variación del nivel del lago Chapo, consecuencia directa de la operación de la central Canutillar, de propiedad de la empresa Colbún Sociedad Anónima.